Mi nombre es Eliezer Ocasio y yo le servía a Satanás. Ahora le sirvo a Dios. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo. Usted está a punto de ver una entrevista con Eliezer. Eliezer, que está aquí en la mesa con nosotros durante 7 años. Sirvió, como dice el título de este programa, sirvió a Satanás. Quédese con nosotros, escuche y vea, por curiosidad, por interés, pero estoy seguro de que lo que va a escuchar va a bendecir su vida. Eliezer, Dios te bendiga. Saludos. Diga, pastor. Amén. Un placer tenerte aquí. Placer es mío estar aquí. Hace unos meses atrás, al bautizarte aquí en la iglesia de Forest City, alguien en el mundo tomó el video del bautismo tuyo y lo viralizó, y miles de personas lo vieron, como dije al principio, algunas veces por curiosidad. Pero cuando vieron lo que había ocurrido, entonces se dieron cuenta de que había no solamente curiosidad, sino que había mucho de Dios en todo esto. Amén. Sí, sí. Así. Hemos orado por esta entrevista. Amén, sí. Hemos orado. Hemos orado mucho, sí. Sí. Déjenme contarle cómo lo conocí. Eliezer llegó un día aquí a la iglesia. ¿Te acuerdas ese día? Sí, bueno. Ese día Eliezer venía a bautizarse. La iglesia de Forest City es grande. Tu contacto había sido con el pastor Ángelo Acevedo, nuestro pastor de jóvenes. Ese día, pues, a mí me tocaba bautizar. Y aunque yo te conocía de vista, de entrar y salir de la iglesia, pues nunca había tenido un contacto personal contigo. Exacto. No habíamos estado juntos nunca. Veo a Eliezer cuando nos preparamos para entrar en las aguas bautismales. Me acuerdo que ese día yo estaba en la puerta sin saber que eras tú quien te bautizaba. Exactamente. Yo te saludé, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, nos dimos un abrazo. Nos dimos un abrazo allí, pero yo no sabía que eras tú el que se bautizaba. Sabía que había bautismo, pero repito, la gente dirá, ¿y cómo usted no sabía? Pues somos 3 pastores, es una iglesia que reúne 1000 y pico de personas, pues exacto, mucha gente, y hay cosas que suceden así. Pero cuando yo te veo con la bata bautismal y te veo así, entonces pregunté, me acuerdo, ese día, y me contaste que tú habías sido un ministro, ¿cómo se llama cuando uno le sirve a Satanás en eso que tú estabas envuelto? Bueno, se le puede llamar un papa negro o simplemente pues, se le puede llamar un maestro satanista. Cualquiera de las dos dentro de lo que es el satanismo lavellano. Se le llama lavellano por la persona que funda el satanismo lavellano. Hay diferentes tipos de satanismo, pero el satanismo que yo seguía era un satanismo mucho más conformado con ciencia, metafísica y otras cosas más que en realidad enrollan más la vida de una persona. Mucho más difícil trabajarlo, mucho más difícil pelearlo. En el momento de salir ¿verdad? Buscar la ayuda poderosa que Dios te da, es un poco más difícil. Para Dios no, pero para el hombre, para mí se me hizo bien difícil. Me la pusieron bien difícil. 7 años. 7 años. ¿Cómo llegas a eso? ¿Por qué? Hay gente que en este momento mira y dice, ¿cómo es que uno llega, en lugar de decidir servir a Dios, pues fíjese, uno llega a decidir servir al enemigo, servir a Satanás? ¿Por qué? ¿Cómo ocurre algo así? Mire cómo sucede esto. Yo provengo de una familia que éramos pentecostales, de un padre copastor, de una madre que viajaba a llevarle el mensaje, de una hermana que llevaba el mensaje a los países. Pero es la situación. El enemigo siempre va a atacar. El enemigo siempre va a atacar las familias, especialmente familias cristianas, familias creyentes,
familias donde el enemigo puede ver que de ahí puede salir un contrincante para su ejército. Okay. Él va a atacar. Ese es su trabajo. Satanás es homicida desde el principio. O sea, me estás diciendo que a pesar de haber nacido en una familia cristiana, algo atacó tu familia y fue el evento desencadenante para que tú te volvieras al revés. Exactamente. Yo fui desde bien pequeño, desde bien pequeñito, algunos 5 o 6 años recuerdo ya, que el enemigo se transfiguraba y en mi casa desde pequeño me molestaba, no me dejaba dormir, venía a hablarme, se sentaba a mi lado, me despertaba, me tocaba. ¿Pero tú sabías que era el enemigo en ese momento? Yo sabía que era el enemigo. ¿Tú sabías? Yo sabía. Lo que pasa es que vengo de una familia que, pues, mi papá viene de una familia que era católica. Mi madre también, bien católico, y entonces, pues, dentro de esto, pues, tenía no quiero realmente esa parte, se me hace un poco difícil, una persona bien importante en mi vida. Digámoslo, era mi abuela, pues trabajaba con cositas, ¿verdad? Ocultismo. Y todas estas cosas, pues mi abuela era la que estaba siempre en mi hogar haciendo la limpieza y ella, pues cuando iba a la casa, pues entiendo yo ahora que tengo la capacidad, que esos espíritus van, por eso a veces digo yo a la familia, tenemos que tener cuidado a quién invitamos a nuestro hogar. Y de ahí fue que comenzó todo esta 7 añitos. 7 años, sí, 7 años. Pero desde mi niñez fue una niñez de miedo, una niñez de bullying, una niñez de inseguridades, una niñez de maltrato. Una cosa terrible de decir. Yo tuve que vivir en hogares sustitutos, ¿sabes? Porque aunque vivíamos en un hogar que era cristiano, para aquel entonces, bueno, en la isla, pues era difícil. Los muchachos se criaban a son de fuete, como usted sabrá, conocerá esa jerga. Y para aquel tiempo estaba bien dar lo que le decimos nosotros en los puertorriqueños, un golpe, un muchacho, era algo normal. Pero eso lo aprovechó el enemigo para alejarme de mis papás, para alejarme de mi mamá. Y ahí es que comienza. Son 7 años que yo estoy en una guerra, pero es mi niñez completa, una niñez en la que... Cuando tú eras chiquito y se te aparecía esa presencia que tú mencionas, ¿tú hablaste con tu papá, hablaste con tu mamá, le contaste lo que te estaba pasando? Pues fíjate, en algunas ocasiones sí. En algunas ocasiones lo llegué a hablar, pero realmente sucede que muchas veces, como digo yo, esto es lo que traté yo, lo que he tratado yo de no tener el error con mis hijos. O sea, mis papás yo les hablaba, pero tenían tanta carga, tanta cosa, trabajo, y pues lo veían como en un segundo este plano. Entonces, pues, no se me hacía una oración, no se me reclamaba por la sangre de Jesús, que es lo que tenemos que hacer nosotros hoy día, cuidar por nuestros hijos. No te prestaban atención. No me prestaban atención. Cuando estos seres te aparecían, ¿hablaban contigo? Sí. Sí. ¿Y las cosas que te decían, te traían miedo o era una forma de acercarte a ellos? Ok. El enemigo es este chico de la escuela que te hace bullying, que cuando tú le haces frente, no le queda más remedio que decir, o me uno a él, ¿verdad? O me quito. Al principio sí me daba miedo. Al principio, cuando diferentes tipos porque ahora conozco cómo se llaman esos diferentes ¿verdad? Tipos de demonios, porque hay diferentes, al igual como Dios tiene un reino. Y hay unos, vamos a decir, unos lideratos y hay unos rangos en el cielo, ángeles, querubines, serafines, ¿verdad? Obviamente. También el enemigo tiene unos rangos que no sé, ¿verdad? Que la gente no los conoce y que en realidad no importan, porque Jesucristo ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. Pero sí, es bien importante saber que sí. Al principio me daba mucho miedo, pero después entonces cuando un día yo le hablé, que le hice frente, ahí fue que sucedió todo. Entonces la comunicación con el enemigo no es buena. O sea, yo por eso quiero dar un consejo rapidito. Cuando estamos hablando con Dios, si podemos hablar con Dios plenamente, Dios no nos va a engañar.
Pero con el enemigo no podemos tener comunicación, porque el enemigo a la que tú le hablas, él te va a engañar. Ese es su trabajo, engañar. O sea, lo que está diciendo, no entres en conversación. No entres en conversación con Satanás, nunca, nunca. Para eso tú tienes un abogado. Te engañó. Me engañó desde pequeño, y entonces de ese momento en adelante comienzan a ocurrir. Es un trato mucho más suave, pero es un trato engañoso para que yo caiga. Y ahí es que comienza entonces un sinnúmero de cosas, ofrecimientos, poderes como la adivinación, la prestidigitación, micromancia, macromancia, todo ese tipo de cosas que se aprende dentro de la... Pero yo no lo sabía todavía, pero me estaba enseñando, y para un niño de mi edad, ver que yo podía ir a un sitio y decir, mira, piénsate un número del 1 al tal, y yo decirle, tu número es este. O sea, estamos trabajando con adivinación. Estamos trabajando con prestidigitación, estamos predeterminando, pero predeterminando porque hay un demonio que está trabajando en el área y te lo está diciendo al oído. ¿Sabes? Mientras tú hablas, me imagino las preguntas que se hará la gente y que yo me haría, y yo me hago ahora, y es el hecho de... Y es tan fuerte la influencia del enemigo que puede tomar el caso de un niño. Sí. Por ejemplo, que una persona de la familia que trabajaba con estas cosas y que se ve que era un instrumento del enemigo, lo llevó a tu casa. O sea, ¿caminan estos seres con aquellos que les sirven? ¿Caminan con ellos? Mira, te tengo que ser bien honesto. Tenemos que ver que cuando Jesucristo iba hacia la cruz del Calvario, él hacia el Gólgota, Jesucristo tenía un montón de gente que estaba gritándola, pero Jesucristo no veía a esa gente que era que le gritaban, eran los demonios que habían en esa gente. Por eso, estos demonios muchas veces vienen a nosotros a molestarnos, a atacarnos, porque es su trabajo. Estamos trabajando, estamos peleando con un enemigo que está derrotado, pero tiene un poder de convencimiento. Y entonces va a usar lo más que nos duele a nosotros. Va a usar nuestra familia, nuestros hijos, los niños. Y tanto es así que se manifiesta en diferentes formas, hasta por medio de los animales. Lo hace. Sí. Eliezer, pasa la niñez, entras en la adolescencia. Una niñez difícil, con abusos físicos. Vieron abusos sexuales también. Terrible. Pasa la niñez, pasa la adolescencia. Durante esos años la comunicación con estos seres continúa. Sí, a veces era una comunicación que se simplemente mermaba, y había veces era una comunicación que era un poquito más agresiva. Depende de cuál era ¿verdad? Esta entidad, que Dios reprenda, ese demonio que Dios reprenda, esa malicia que Dios reprenda. Ese portal que estuviera abierto, ¿verdad? A veces nos vamos a países, nosotros, quiero decirte esto rapidito, vamos a países, visitamos países, y decimos, me voy a traer esta pequeña, mira qué bonito, están vendiendo una pirámide, vamos a traernos una pirámide. O vamos a traernos esas pulseritas que están vendiendo ahí. Muchas veces esos son amuletos que usa el enemigo. Están trabajados, esos amuletos están dedicados como holocaustos al enemigo. Wow. Tenemos que tener cuidado. Mi abuela me ponía una manita de azabache. Los que sabemos lo que es una manita de azabache, es una manita negra, que es este tatuaje que yo tengo aquí. Esto es una mano de azabache. ¿Eso es una mano de azabache? Es una mano de azabache, sí. ¿Qué significa una mano de azabache? Es una mano negra. Es supuestamente una mano para cuidarte del mal de ojo, de lo que cualquier persona te pueda hacer. Pero ¿qué pasa? En caso mío, que yo era un sacerdote, un maestro satanista, pues yo lo usaba para hacer daño. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de los sí, pero ya no tiene un uso más que simplemente para bendecir y para amén, saludar. Gloria sea el Señor. Gloria sea Dios. Elie, después de la niñez, la adolescencia, ¿cuándo esto deja de ser apariciones momentáneas, engaños, para que tú tomes la decisión conscientemente, si puedo llamarle así, sí, de decir, yo me voy a envolver en esto ya, en el camino de servir
a Satanás? ¿En qué edad, en qué momento, en qué circunstancia? ¿Me cuentas eso? Ok, es bien difícil. Pidiéndole al Señor que yo estoy en construcción todavía, estoy under construction, me perdona, todavía estamos en construcción y seguimos en construcción, pero le damos gracias al Señor. Hemos orado antes de comenzar, Sí. le hemos pedido al Señor que tome el control de esto, porque Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros estamos claros nosotros con eso, de la batalla que hay. Esos son los rangos que existen, que Ya me estaba vas hablando hablando. ahorita. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? A raíz de que estoy padeciendo abuso sexual de un hermano de la misma iglesia que abusaba sexualmente de mí, y yo me acercaba a mi mamá, le decía, mira mami, fulanito me está haciendo esto, me está tocando por aquí o me está tocando por allá. Pero nadie hizo caso. Nadie, ni los pastores, nadie, porque pues era una familia en la iglesia pues muy y pues entonces pues nadie se atrevía a tocar el tema. Se supone que para ese tiempo eso no existía, y menos en una iglesia pues de la denominación en la que yo asistía. La cuestión es que estaba tan herido, me sentía avergonzado. Se me hacía difícil tener mis amistades en la escuela, porque ya no me atrevía a pegarme a los hombres, porque pensaba que todo hombre que se pegaba a mí era para hacerme daño, para tocarme, para tratar de hacerme un daño sexual. Claro. Y entonces pues mi papá siempre fue un hombre bien, pero bien fuerte de carácter, el cual hoy día amo y respeto más que nunca, pero no fue así. O sea, yo odiaba a mi papá. Y en ese momento, una tarde, yo llego a mi casa, muchachito, y yo había tenido un encuentro con esa persona, por el camino me agarró y en el camino me jaló hacia una esquina y abusó sexualmente de mí de nuevo. Y yo iba un poquito tocado. Creo que era odio, ira. Claro, lo natural. Sí, era una situación difícil, pero llegué a casa y llegué a mi casa y le conté a mi mamá, pero fue como que igual. Y entonces me meto a mi cuarto bien molesto. Cuando me meto a mi cuarto bien molesto, esa misma tarde yo hice un juramento que nadie más me iba a tocar. Dije, a mí no me va a tocar más nadie, ni nadie en la escuela, ni nadie en mi casa, ni nadie de mis amistades, nadie me va a tocar más nada. Y como ya yo venía teniendo unos ofrecimientos desde pequeño, Claro. entonces yo dije, voy a aceptar, porque si supuestamente hay un Dios al que mi familia alaba. Y no he hecho nada por él. Mi familia ha ido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a la iglesia. Entonces sábado van en la mañana y domingo es doble tanda, por la mañana y por la tarde. ¿Y dónde está el Dios que me están ofreciendo cuando hay una persona que me está diciendo, que se está acercando, que se está personando, que está mandando voceros de Él para decirme, te voy a ayudar, te voy a sacar de tu problema, simplemente tú vas a hacer esto y yo te voy a pedir? Y ese día yo hice esa decisión. Y esa noche yo invoqué. Ajá. Yo invoqué al enemigo, que Dios lo reprenda. Y el enemigo apareció. Apareció con una de tantas caras. Porque Satanás tiene más de 100 nombres. ¿Sabes? Diablo solo hay uno. Pero Satanás tiene más de 100 nombres. Y no voy a decir ninguno. No. Ninguno, no voy a mencionar. Pero invoqué. Esa tarde invoqué sin saber, sin yo saber nada. Simplemente En la desesperación invoqué. que tenía de querer defenderte en la vida. Defenderme, de que nadie más abusara de mí, de que ya me estaba cansado que me hicieran bullying, de que dijeran tantas cosas, del miedo que tenía yo en la escuela, de los ataques de pánico. Yo era un muchacho que no tenía 11 años y ya me daban ataques de pánico. Ya yo me escapaba de la escuela. Porque el ataque era tan grande que llega un momento dado en el que se transforma, tú lo puedes sentir y lo puedes hasta ver, el ataque. Y esa noche yo alcé una sábana que tenía en una litera. Mi hermano no dormía conmigo, pues mi hermano decía que mientras yo dormía,
pasaban cosas raras y ya mi hermano no quería dormir conmigo, entonces mi hermano dormía en el cuarto matrimonial. Entonces mi hermana dormía aparte y nadie quería dormir conmigo, pero yo no le tenía miedo a nada de esto. Para mí se me daba muy natural. Claro, llevabas años ya con eso. Llevabas años ya en esta situación. Esa noche yo alzo una sábana así y yo le digo, si tú estás aquí, yo quiero que tú toques la sábana. Toques la sábana y que yo te vea de allá para acá, porque yo sé que tú eres un ser espiritual, porque yo he tratado de agarrarte. Porque yo lo sentía cuando él me tocaba, pero cuando yo trataba de agarrarlo no podía. No podía. Entonces, ¿qué pasa? Como yo sé que tú eres un ser espiritual, yo quiero que tú toques mi sábana. O sea, yo estaba pidiendo a él que le hiciera esto. Hacia el área de donde yo estaba. Y yo dije, si tú estás ahí, yo quiero hablar contigo y quiero hacer un pacto contigo. Yo le dije. Y ahí mismo yo vi el dedo cuando subió y bajó. Cuando yo bajé la sábana, había un ser así pequeñito, con una mano corta y una mano larga. Y me asusté completamente porque nunca había habido una transfiguración hacia el área espiritual. Se supone que ni suceda. Lo podemos ver, pero no lo podemos, como que no se puede materializar. Satanás, que Dios lo reprenda, no se puede materializar. Mientras el Espíritu Santo de Dios esté en la tierra, Satanás no puede materializarse. Mira qué bonito es esto. Mira qué bonito. La Biblia lo dice si leemos el Apocalipsis. Va a decir que va a esperar a buscar que su pueblo se vaya para entonces él presentarse. Pero mientras el Espíritu Santo del Señor esté, él no se puede materializar. Podemos quizás verlo. Y en ese momento me dio miedo. Y empecé en mi mente, me acordé que mi mamá me decía que podía orarle al Señor. Y empecé a tratar de orarle al Señor. Pero o sea, te asustaste, me asusté. Quisiste volver hacia atrás. Quise volver hacia atrás. Porque reconocí que había un salvavidas, que había ese lightsaber que podía salir. Pero al tratar sentí que eso vino donde mí y me tapó la boca. Con su mano corta que tenía cerca de mí me tapó la boca. Y me dijo, con esta yo quito, más con esta yo doy. Con la mano larga me decía, con esta yo doy, pero con esta yo quito. Y me cejó. Yo empecé a orar en mi mente. Y él empezó a reírse. Y me dijo, yo sé lo que tú estás haciendo. Y yo me voy a ir. Pero yo aquí voy a entrar y voy a salir cuando yo quiera. Porque así siempre lo he hecho. Yo he entrado y he salido de aquí cuando a mí me ha dado la gana. Se viró. Me metió debajo del matre, me viró la cama. La gente dice, pero qué mentira estás diciendo. Sí. Los demonios tienen la capacidad para mover cosas. Por eso hay gente que dice, mira, vamos a ver este programa. Que de hecho no recomiendo a nadie ver programas de personas que están hablando con muertos porque están consultando. Y la Biblia dice que no debemos consultarlos, ni ver eso, que es lo menos. La cuestión es que para contestarte esta rapidito, de ese día en adelante, yo comienzo a tener un trato, pero un trato más suave. Yo entiendo que entonces el enemigo cambia su plan. Y dice, acuérdate que si lo atosigas mucho, el muchacho va a clamarle a Dios. Pero si lo llevamos suave, lo vamos a poner donde lo Cambió la estrategia. Cambió la estrategia. Y entonces de ahí en adelante fue que entonces comienza a pasar lo que se le llama el plato grande. Ahí es donde vemos la bandeja grande, ahí es donde comenzamos a trabajar de manera que completamente entregado hacia una cosa y quitándonos de la otra, que era quitándonos de lo que Dios quería con nosotros. O sea que esa noche, de una forma u otra, el pacto se hizo. Sí, el pacto quedó. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Oh, sí. La palabra tiene un poder para dar vida como para dar muerte. O sea, muchas veces uno dice cualquier estupidez, cualquier idiotez, cualquier cosa bajo el coraje. Hay que tener cuidado porque está acompañado de tantas cosas que están en el aire. Los problemas que tenías con la familia, con el hombre que abusaba de ti, ¿comenzaron a cambiar de alguna manera después de eso? Sí. ¿Qué pasó? Porque por respeto y por consideración a
a mis hermanos en la iglesia y los jóvenes, no voy a mencionar en absoluto. Los libros, cómo se llaman, no quiero encender en la curiosidad en nadie. O sea, comenzaste a estudiar ciertos libros. Comencé a estudiar ciertos libros. ¿Pero quién te dijo que los estudiaras? Pues ok, lo que pasa es que yo vi a otra persona que entendía esto más que yo. Ok, una y persona cuenta lo que tampoco pasando. le voy a hablar el nombre de él, no hace falta. El trabajo de él era ir a las iglesias a destruir las iglesias. Y entonces yo empiezo con esta persona a ir a las iglesias a destruir las iglesias. Tú le contaste a esa persona lo que te estaba pasando. Yo le conté lo que estaba pasando. Y él te toma como un discípulo. Me toma como un discípulo y me dice, mira, esto va a ser así. Los otros días estaba el pastor Joel, estaba hablando y estaba diciendo, o creo que fue usted, perdone si fue usted. En Puerto Rico hay un dicho que dice, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y en realidad eso tiene un significado. Las personas en Puerto Rico lo usan de una manera, pero tiene un significado espiritual realmente. Ah, sí. Dentro del ámbito. A veces uno habla sin darse cuenta. No, pero fíjese, no es nada malo, porque tiene mucha razón en lo que dijo, pastor. Mire, esta es la situación. Cuando yo le digo lo que está pasando, él me dice, mira, no todo el mundo en el satanismo es escogido. O sea, esto no es como aquí, que la Biblia dice, venid a mí todo aquel. ¿Y todo aquel es quién? Cualquiera. Todo aquel es cualquiera. Satán que Dios lo reprenda, no. Satán los escoge. Él no escoge a todo el mundo. Y tienes hasta 23 a 27 días para que Él te escoja. En días que son impares. Tú le escribes una carta. Tú tienes que escribir con tu mano una carta. Y tienes que pedirle a Él que Él te acepte. Entonces en esos días impares tú vas a ir a verificar tu carta, a ver si está contestada. Y esas cartas no se guardan en cualquier lado. Esas cartas se guardan en unos sitios que Satanás ha dedicado en la tierra para esos sitios. Y mire las faldas de las montañas, los volcanes, el fondo del mar. ¿Usted va viendo cómo es la cosa? Sí, sí, sí. Debajo de las piedras, una piedra que no haya sido usada nunca ni para poner fuego, ni una piedra que haya sido quemada, porque significa holocausto. ¿Me entiende? ¿Qué pasa? Usted pone esa carta y debajo. Ahora mismo usted va a Grecia y usted va a ver un montón de dioses que tienen puestos debajo del mar, en las aguas. Hay un montón de dioses puestos. Son bases, son, por decirlo así, altares que tiene Satanás en las faldas de las montañas. Todos esos sitios. Por eso que vamos a Japón y está ese monte donde se mata a toda esa gente. Porque son altares dedicados a Satanás. ¿Y qué pasa? Él me dijo, él te va a contestar. Yo al día 13 había una contestación. En un idioma que yo no entendía, que después entonces lo estudié. Y lo aprendí a perfección y fui el único que pude entonces. Me le pasé con el tiempo por encima. El que me estaba enseñando me le fui por encima. Porque yo pasaba mucho más tiempo haciendo trabajo y leyendo e instruyéndome más que la misma persona. Al punto en el que ya yo hacía mis trabajos durmiendo en los sepulcros. Ya yo iba vamos a decir, ya yo iba a los cementerios y ya dormía. ¿En los sepulcros? Sí, en los sepulcros. Porque hay trabajos que dependen de eso. Hay cosas que dependen de eso. Pero ese día en adelante que le dije, todo cambió. Todo cambió en mi casa, todo. Yo sabía, tenía como... El enemigo te engaña. Te hace sentir una seguridad falsa. Te hace sentir que tú estás bien, que tienes poder. Y yo decía, yo quiero tal cosa y tal cosa se me daba. Y yo mencionaba y señalaba lo que quería y eso era lo que se me daba y eso era lo que yo tenía. Pero, ¿a cuesta de qué? ¿A cuesta de qué? ¿A cuesta de qué? Familia, esta es la primera entrega que vamos a hacer, Eliezer, de una entrevista contigo. En este momento, usted que ha estado con nosotros durante 26, 27 minutos, posiblemente tenga muchísimas preguntas, cosas que quizás en los siguientes programas podamos intentar buscar una respuesta. Posiblemente usted tenga dudas de lo que Eliezer ha dicho y ha contado. Quizás hasta dentro de su conocimiento bíblico dude de algo de lo que ha dicho Eliezer. De una cosa creo que usted y yo no podemos y no debemos dudar. Y es el hecho de que no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino que tenemos contra principados, contra huestes espirituales
de maldad, de la cual fue Eliezer víctima hasta que se liberó en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted cree que esta entrevista, en lugar de traerle miedo, lo bendice, le abre su mente, le abre su intelecto, le abre su espíritu para tener cuidado, pues comparta la entrevista, haga que otras personas la puedan ver. Él salió de todo eso y hoy sirve al Señor Jesucristo. Amén. El Señor es poderoso. Y quizás, querido, quizás hay una sola persona en este momento viendo esto, Eliezer, Amén, que dice, me están pasando cosas parecidas a la de Eliezer. Eliezer, yo quisiera que tú terminaras este segmento, esta primera entrevista, diciéndole algo a esa persona que está teniendo alguna manifestación en su vida que es producto del enemigo de las almas. ¿Qué le dirías? Es bien importante. Nosotros especialmente quiero dar este consejo a los padres. Tenemos que estar bien pendientes a nuestros hijos, así como Dios está pendiente a nosotros, que nos tiene como esa gallina que nos tiene debajo de su ala, sus polluelos. Tenemos que estar bien pendientes a nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo atacados constantemente en la escuela, están siendo atacados por la música, están atacados por la televisión, por pornografía auditiva, porque ya Satanás ha cambiado sus técnicas. Y tenemos que sentarnos con nuestros hijos, tenemos que llevarlos por el camino, como decía la Biblia, instruye al niño en su camino, siéntese con su hijo, pregúntele qué le está pasando, pregunte por qué está portándose mal, qué está pasando, qué está ocurriendo, quiénes son tus amistades. Tenemos que como padres meternos más en nuestra familia, porque para cerrar esto quiero decirte que hace como 16 o 17 años se hizo una vez un culto en el donde se me llamó para que yo leyera unos textos en el que nosotros íbamos en contra de los hijos de los pastores y de todos los jóvenes, para que los jóvenes en un tiempo de 15 a 16 años fuera una juventud ingobernable. O sea, fue una reunión de maestros satanistas donde se pidió eso, hace 15 o 16 años. Y aunque es triste, tenemos que admitir que tenemos una juventud bien difícil hoy día de trabajar. Por eso mi consejo es que nosotros como padres no podemos, la Biblia lo dice, ignorar ninguna maquinación de Satanás. Tenemos que estar todo el tiempo buscando al Señor. Si tú, joven, estás siendo seducido por Satanás, no lo hagas. No lo hagas. Piénsalo. Medita en el Señor. El Señor vino para rescatar, para ayudar, para salvar. En cambio, el enemigo vino para destruir, para matar y para robar. Sería mucho más fácil no pasar por todo lo que yo pasé. Mi abuela decía que el pecado embrutece. Tenemos que ser sabios. El mensaje que le doy a los padres y los jóvenes: aléjense de todo lo que pueda malo, porque el pecado trae enfermedad, el pecado trae muchas lágrimas y trae desgracia. Así que vamos a confiar todo esto en el Señor. Gracias, Elie, por compartir tu testimonio. Amén. Primera entrega, familia, espere la segunda entrega. En la segunda entrega vamos a ir más a fondo. Queremos que muchas verdades se sepan y que cada uno de nosotros tome precaución con respecto a lo que ocurre posiblemente muy cerca nuestro y no nos damos cuenta. Oramos y nos despedimos. Padre, es en el nombre de Jesús que oramos y en el nombre de ese Cristo precioso nos entregamos con Eliezer. Rogamos que aquella persona que nos ve, que nos escucha en este momento, reciba la protección del Santo Espíritu de Dios. Y gracias por tener a Eliezer, Señor, y que tus ángeles sigan cubriéndolo con tu amor, con tu gracia y con tu misericordia. Sí, Señor Jesús. Por Jesús. Amén.